Bien, saludos a todos. Voy a hacer un video ahora de lo que son las metodologías analíticas instrumentales y vamos a partir primero con algunas clasificaciones de lo que son los métodos analíticos instrumentales y vamos a dar algunas nociones de lo que son los métodos espectroscópicos. Eh, a ver, la metodología analítica se pueden clasificar de varias formas. Normalmente los libros de analítica se clasifican mediante lo que se llaman los métodos clásicos, que son los más antiguos, los que están basados normalmente en reacciones químicas. Y hoy en día se ha generado una nueva clasificación en el último siglo, que son los métodos analíticos instrumentales. A ver, en general ambos tipos de métodos tienen unas cuestiones que se asemejan, y es que los métodos analíticos que tienen fines cuantitativos, tanto los clásicos como los instrumentales, ambos se basan en generar señales que se relacionan con la cantidad de analito en una muestra. En el caso de los métodos clásicos, la señal que ustedes quizá ya están familiarizados es el volumen, un volumen gastado de un valorante o un reactante. Ese volumen ustedes lo relacionan con una cantidad de analito a través de un proceso o una proporción estequiométrica. Por ejemplo, si ustedes están valorando ácido con base, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay una relación entre el volumen, por ejemplo, de base gastada para cuantificar una cantidad de ácido en una muestra, entendiendo que la reacción entre el ácido y la base ustedes conocen su estequiometría, ¿okay? Por lo tanto, la cantidad de volumen se relaciona con la cantidad de analito en ella. Y eso también es válido para la gravimetría, en donde ustedes lo que cuantifican es una cantidad de volumen o una cantidad de masa precipitada, por ejemplo. Y esa señal medida, esa masa o ese volumen, ¿no es cierto? Normalmente en gravimetría es masa. Ustedes la transforman en cantidad de analito en la muestra de problema original, porque ustedes saben la relación estequiométrica que hay entre la masa de precipitado y la masa de analito o la cantidad de analito. En el caso de los métodos instrumentales tienen una característica similar. ¿Desde qué punto de vista? De que también hay señales que se relacionan con cantidad de analito, pero esas señales, a diferencia de los métodos clásicos, son señales basadas en propiedades físicas instrumentales. Por ejemplo, señales como la absorbancia, la emisión de luz, la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Son señales que se podrían relacionar con una cantidad de analito en base a leyes, por ejemplo, como la ley de Beer o las leyes de Nernst, por nombrar algunas. Ya hay varias más. Entonces, hay tantos métodos instrumentales como principios físicos se explotan en ellos, y la cantidad de métodos instrumentales que vamos a ver en este curso son súper reducidos. No hay un curso que aguante repasar todos los métodos instrumentales que existen. Año a año van saliendo nuevos y mejores métodos instrumentales. Lo que sí vamos a ver en este curso son los métodos instrumentales basados principalmente en espectroscopía, por una razón bien simple, son los que tienen más aplicabilidad laboral en el mercado chileno. Pero también vamos a tener un bloque en el curso en donde ustedes van a poder adentrarse con ciertas habilidades que vamos a tratar de proporcionarles en este curso, van a poder adentrarse en un método desconocido. ¿Cuál es la clave de todo esto? Para entender cualquier método instrumental, es conocer los principios físicos de la generación de señal, número uno. Es conocer la relación que hay entre las señales instrumentales y las cantidades de analito, número dos. Y conocido eso, es entender cómo las distintas variables experimentales pueden influir en las cifras de mérito asociado a cada instrumento. Por ejemplo, de qué depende la precisión, de qué depende la exactitud, la sensibilidad, la selectividad, los límites de detección o cuantificación de un instrumento, ¿no es cierto? Toda esa cifra de mérito analítica que ya hemos visto, uno va a poder tener una respuesta fundamentada, incluso poder proyectar ciertos experimentos para demostrarlo, siempre que entienda los principios físicos que gobiernan la señal instrumental y también todo el aparataje instrumental físico. Entonces todo eso nosotros lo vamos a ir orientando. Y en este curso vamos a partir con los métodos espectroscópicos, que como les mencioné son los más extendidos a nivel laboral. Comencemos con los métodos espectroscópicos entonces. Claro, fundamento espectroscópico. Para entender los métodos instrumentales, analíticos instrumentales espectroscópicos, ¿no es cierto? Hay que entender los fundamentos espectroscópicos. Ahora, nosotros en este curso no vamos a ver todos los fundamentos espectroscópicos, vamos a ver los fundamentos espectroscópicos que tienen relación con las cifras de mérito, ¿ok? Les digo esto porque es probable que ustedes en otros cursos vean fundamentos espectroscópicos quizás más amplios, más profundos o con otro enfoque, ¿no es cierto?
para entender, por ejemplo, métodos de caracterización de sustancias químicas. Nosotros le damos el enfoque de entender los fundamentos espectroscópicos de los cuales dependen las cifras de mérito. Por lo tanto, este enfoque es analítico. ¿Okay? A ver, primera cuestión que es súper general, que tiene que ver con una cuestión energética, ¿no es cierto? Los métodos espectroscópicos en general se basan en un esquema que más o menos trato de graficarlo acá. Nosotros tenemos la materia, ¿no es cierto?, que puede estar constituida de átomos y moléculas, y a esa materia uno le puede aportar energía. Energía, por ejemplo, hacerle incidir un rayo de luz electromagnética, ¿no es cierto? Como que ustedes se pongan en el patio digamos, como dice la gente, a tomar sol. A través de energía cinética, por ejemplo, por colisiones, o a través de energía térmica, ¿no es cierto? Transferencia de energía por diferencia de temperatura, lo que se llama calor. En cualquiera de los tres casos, ustedes le entregan energía a la materia, ¿no es cierto? Y esa materia que a nosotros nos interesa, la materia atómico-molecular, esa energía la materia la puede transformar en distintos procesos. Esa materia puede, por ejemplo, devolver la energía o parte de la energía como luz, que es lo que se llama la emisión o la luminiscencia o la quimioluminiscencia. Hay varios procesos al respecto. Y eso significa que la materia entrega luz, y si esa luz se traduce en una señal, ¿no es cierto?, uno podría interpretar esa señal para establecer la composición y las cantidades, ¿no es cierto?, de sustancias químicas que componen ese objeto material. También la materia puede tomar parte de esa energía y devolverla como energía térmica, ¿no es cierto?, que es como, por ejemplo, lo que ocurre cuando uno calienta un pollo en un microondas. Uno le entrega energía como energía radiativa, es decir, radiación microondas, y lo que genera este cuerpo con esa energía es incrementar su temperatura. ¿Okay? La otra forma es que ustedes le entreguen, por ejemplo, energía cinética, colisiones de electrones, por ejemplo, y eso genera energía eléctrica. Esa es otra posibilidad. O le entregan fotones y eso genera energía eléctrica. Hay varias posibilidades. ¿Ya? Entonces, en espectroscopía normalmente se explotan ambas orientaciones. La absorción de luz por parte de la materia o la emisión de luz por parte de la materia. O la relación de absorción-emisión, que también es otra posibilidad. Y así se diferencian los métodos espectroscópicos, como los métodos espectroscópicos basados en absorción de luz, los métodos espectroscópicos basados en emisión de luz. Para entender la espectroscopía hay que entender primero las partes de todo espectrofotómetro. Aquí yo les muestro un espectrofotómetro más o menos típico. Hay que centrarse primero en las partes de un espectrofotómetro, aunque no todos los espectrofotómetros tienen todas estas partes, ni tampoco en este orden, ¿ya? Esto que les estoy mostrando aquí es el típico espectrofotómetro de absorción molecular, pero hay espectrofotómetros de emisión molecular fluorescente, hay espectrofotómetros de absorción atómica, en donde el orden y la posición de estas partes no siempre es igual. A mí me interesa que ustedes primero conozcan las partes, porque cada parte la vamos a ir analizando respecto a sus principios físico-químicos para entender después las cifras de mérito. La mayoría de los espectrofotómetros tienen una fuente de luz, lo que se llama la lámpara, ¿no es cierto? Una lámpara es una fuente de luz. Cuando ustedes prenden la luz en su casa, tienen una lámpara que emite luz. Y emite luz, ¿por qué? Porque se la entrega energía eléctrica y esa energía eléctrica la transforman en fotones. Por lo tanto, la mayoría de los espectrofotómetros tienen fuentes de luz, ¿no es cierto? Tienen separadores de luz, ¿no es cierto? Para de toda la luz que reciben seleccionar solamente una parte de esta. Tienen receptáculos de muestra, que es la que absorbe o emite luz. Hay varias posibilidades. Y tienen un detector, que es la que transforma la luz en una corriente eléctrica que se traduce en una señal en última instancia, que es el número que le entrega en último término en una pantalla de un computador. Un valor de absorbancia, por ejemplo. Entonces vamos a empezar a analizar cada una de estas partes en sus respectivos términos. La primera cosa, vamos respecto a la lámpara o fuente le llaman en algunos libros, fuente de luz. Los principios que gobiernan la fuente de luz en espectroscopía se basan en la relación que existe en la temperatura de un cuerpo y la longitud de onda de los fotones que este cuerpo emite. Todo cuerpo, dependiendo de su temperatura, obviamente, emite radiación electromagnética. Por ejemplo, el Sol, que tiene miles de grados en su superficie, ¿no es cierto?, es un cuerpo de alta temperatura y nos emite a nosotros fotones.
pero esos fotones que no emite el Sol son fotones especiales, son fotones que se consideran UV visibles, ¿no es cierto? Son fotones de alta energía. Vamos a ver el tema de la relación entre la energía y la luz, ¿no es cierto? Nosotros también emitimos luz, por ejemplo, un perro, nosotros que tienen una temperatura parecida, ¿no es cierto? Emitimos también radiación electromagnética, pero la diferencia es que nuestra radiación electromagnética tiene otra energía, una energía bastante menor, y eso hace que esa luz sea una luz infrarroja. O sea, no la vemos, ¿no es cierto? Habría que tener detectores especiales como el de la foto para ver la emisión de luz infrarroja. Mientras más alta temperatura tiene un cuerpo, y aquí vamos a la relación de Planck, ¿no es cierto? Mientras más alta temperatura tiene un cuerpo, emite fotones de mayor energía, E, y existe una relación inversa entre energía y longitud de onda, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que mientras más alta es la energía del fotón, menor es su longitud de onda. Ya, pero para entender este tema de la longitud de onda, ¿no es cierto? Hay que entender primero las propiedades de la luz relacionado con sus propiedades de onda. Y para que esto, ¿no es cierto? Yo les voy a mostrar un video. De acá. Primero, hay que entender que el espectro electromagnético tiene una amplitud mucho más larga que lo que es la luz visible. Y este experimento se remonta a la antigüedad, ¿no es cierto? Había un tipo que se llamaba Frederick William Hertz, que fue un tipo que, aquí voy a poner el video, una vez estaba haciendo el típico experimento que ya venía desde Newton, ¿no es cierto? Que pasaba la luz por un prisma y esa luz se dispersaba en los colores. Eso ya se sabía, ¿no es cierto? Y perdón, lo que estaba haciendo él, estaba tratando de ver qué relación había entre la luz que se dispersaba, ¿no es cierto? Y la temperatura que se generaba al absorber esa luz. En esa época hay que entender que no era tan obvio, ¿no es cierto?, que al absorber la luz se incrementaba la temperatura de un termómetro, por ejemplo. Y este tipo puso acá, como aparece en la figura, termómetros en la zona roja, en la zona amarilla y en la zona azul, y empezó a registrar cuánto aumentaba la temperatura de cada uno de esos termómetros. Empezó a llevar un registro bastante sistemático. Y, bueno, haciendo este experimento, hasta aquí no había, digamos, tanta sorpresa, simplemente era un registro de datos bien riguroso. Y en una de esas a este tipo se le ocurrió, ¿no es cierto?, como aparece ahí, mover el termómetro más allá del rojo. Y él, esperando que con eso el termómetro se iba a enfriar, ¿no es cierto?, porque no estaba recibiendo luz, va, observa y se da cuenta que el termómetro, como aparece ahí, tiene una cara de, digamos, de sorpresa. El termómetro igual tenía su temperatura elevada. Bueno, la historia ahí cuenta que el tipo primero dudó, pensó que el termómetro estaba malo, hasta que en un momento el termómetro lo sacó ya de la trayectoria de la luz del prisma, y él se dio cuenta con un termómetro que había una radiación más allá del rojo. Después se dio cuenta que había una luz más allá del azul, y se daba cuenta por cómo variaban las temperaturas de los termómetros en ese paso óptico. Entonces, ese fue un experimento, digamos, bien simple para darse cuenta de que existe un espectro electromagnético, que se lo voy a mostrar, aquí, ¿no es cierto?, que existe un espectro electromagnético que va más allá de la luz visible, y hoy en día nosotros conocemos que el espectro electromagnético va desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. ¿Ok? Ahora, respecto a las propiedades de la luz, ¿no es cierto?, también se dieron cuenta en esa época, y que voy a mostrar este video que considero que es bien bueno, que la luz tenía propiedades de onda. ¿Qué significa que tiene propiedades de onda? Aquí en este video se muestra qué sería una onda propagándose por una rendija. Lo devuelvo un poco para que les quede claro. Entonces, en este video, ¿qué es lo que vamos a ver? Miren, vamos a ver, espérense, voy a esperar que pase esta parte. Vamos a ver una onda propagándose. Ya, aquí dice, tira una piedra a un estanque con agua, esa onda se propaga, pasa por una rendija, y ustedes ven que hay un patrón de propagación de onda, que se ve ahí visualmente. Y una de las características que tiene un patrón de propagación de onda, como les va a mostrar este video acá, es que la intensidad de la onda, ¿no es cierto?, es más intensa en el centro y más tenue en los extremos. Ahora,
Luego, ¿qué es lo que se hace, no es cierto? En este experimento, que se llama el experimento de doble rendija, dice, ¿qué pasaría si ahora yo propago una onda por dos rendijas? Las características que tienen las ondas cuando se propagan por dos rendijas las muestran aquí en la figura, fíjense. Las ondas se van propagando, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando que se propagan por dos rendijas, y al propagarse por dos rendijas, estas ondas hay ciertas zonas donde se interfieren, que serían las puntas brillantes, ¿no es cierto? Que es justo cuando el mínimo de una onda coincide con el máximo de una onda, ahí las ondas tienden a anularse, y también hay zonas donde las ondas se refuerzan. Entonces, el patrón de propagación de ondas en dos rendijas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que muestra al final? Muestra que, como muestra aquí en el video, mira, voy a esperar que se avance más, muestra que hay zonas en donde las ondas, al pasar por dos rendijas, se refuerzan estas ondas, que sería la zona más brillante, y hay zonas donde se anulan las ondas y que quedarían más opacos. Entonces se genera un patrón de interferencia de ondas. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos discutiendo respecto a la luz? Que esto lo hicieron no solamente con ondas de agua, como aparece aquí en el video, lo hicieron con luz. O sea, pasaron luz por dos rendijas y se dieron cuenta que la luz tiene un patrón de interferencia de onda. O sea, literalmente se dieron cuenta que tiene propiedades de onda. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto para lo que estamos discutiendo? El hecho que tenga propiedades de onda, ¿no es cierto? Aquí se me perdió una diapo, espérense. Bueno, el hecho de que tenga propiedades de onda quiere decir que, aquí está la ecuación, que como toda onda, hay una distancia entre el máximo de una onda y otra, y esa distancia se llama longitud de onda. Entonces, la relación entre el color de un haz de luz o un fotón, ¿no es cierto? Con su energía se puede establecer a través de la longitud de onda que tiene esta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la luz visible, ¿no es cierto?, tiene una longitud de onda, es decir, el máximo entre una cresta y otra de la onda, que va desde 400 a 750 nanómetros, o sea, de 400 a 750 por 10 a la menos 9 metros. Hay ondas de luz, ¿no es cierto?, que tienen, que son más, digamos, más cortas, como por ejemplo la longitud de onda UV, que ya estamos aquí a 10 a la menos 7, 10 a la menos 9 metros, que es ondas de rayos X, 10 a la menos 11 metros, la longitud de onda de los rayos gamma. Mientras menor es la longitud de onda, mayor es la energía. O sea, ¿qué quiere decir? Que los fotones que están ubicados en esta figura hacia la izquierda, los que tienen menor longitud de onda, ¿no es cierto?, son más energéticos. Y viceversa con los que están hacia la derecha. ¿Qué relevancia tiene eso para la espectroscopía con propósitos analíticos? La relevancia es bien simple, y es que si yo hago incidir luz con la materia atómico-molecular, dependiendo del tipo de luz que hago incidir, dependiendo de la longitud de onda, por ejemplo, de esa luz, es el fenómeno que voy a generar en la materia. Por ejemplo, si yo hago incidir luz visible, ¿no es cierto?, lo que yo voy a generar mayormente es un movimiento de los electrones a estados excitados. Los electrones pasan de estado basal a estado excitado. Eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos ya espectroscopía, por ejemplo, de absorción molecular. Pero lo que voy yo es que afecta a los electrones enlazantes. ¿Pero lo afecta en qué sentido? Que los mueve de lugar y los mueve a otros orbitales excitados. Ahora, si la longitud de onda es menor, es decir, los fotones portan más energía, podría generarse que esos electrones, ¿no es cierto?, ya no solamente se muevan a estado excitado, sino que se muevan a estados antienlazantes y literalmente la molécula se rompe. De hecho, esa es la razón por la cual la radiación UV destruye la materia orgánica, ya rompe enlaces, es más energética que la luz visible. Si nos vamos ya a los rayos X, ¿no es cierto?, esto ya, por tener más energía, estos fotones no solamente afectan a los electrones enlazantes, que son los más externos, también generan movimientos de los electrones de capas más profundas. Por lo tanto, los rayos X, cuando se utilizan con fines analíticos, ¿no es cierto?, generan otro tipo de señal que tiene que ver con electrones más internos. También existe la espectroscopía de rayos X, ¿ya? Y se ocupa con fines analíticos, y quizás alguno de ustedes va a tocar esa técnica. Por el contrario, si uno se va ya, bueno, voy a dejar hasta rayo X acá, porque hasta rayo X normalmente es lo que uno explota analíticamente. No existen métodos que yo conozca de rayos cósmicos, hay algunos de rayos gamma, pero se requiere tanta energía que tiene muy poca aplicabilidad. También existe la espectroscopía infrarroja, ¿no es cierto?, que ustedes quizás la conocen, que son métodos para caracterizar moléculas,
Estos fotones tienen mucha menor energía que la luz visible y de hecho el fenómeno que generan es menos energético. Si yo hago incidir fotones infrarrojos sobre átomos o moléculas, mayormente moléculas, ¿no es cierto?, la absorben, va a generar netamente una vibración molecular. O sea, no va a haber un movimiento electrónico mayor, pero sí va a haber una vibración molecular. Si estamos hablando ya de ondas microondas, o sea, longitud de onda más amplias, quiere decir que los fotones tienen aún menos energía, ¿no es cierto? Pues bien, ahí las moléculas simplemente rotan. Entonces, los distintos instrumentos de espectroscopía, ¿no es cierto?, para fines analíticos, la señal que nos va a entregar, la naturaleza de la señal que nos va a entregar, va a depender de la longitud de onda. Y por lo tanto, el tipo de cifra de mérito que se consigue en términos de precisión, exactitud, sensibilidad, selectividad, ¿no es cierto?, precisamente va a depender del fenómeno que genera. Nosotros vamos a ver más adelante, por ejemplo, que la luz UV es un tipo de luz que cuando incide sobre la materia genera señales súper selectivas. Y eso es bueno analíticamente. También súper sensibles, que eso también es bueno analíticamente. Sin embargo, como no entrega información respecto de patrones de vibración o rotación, mayormente, ¿no es cierto?, no tiene muchos fines para caracterizar moléculas, pero sí tiene fines para cuantificar, ¿ya? Entonces, todos estos tipos de fenómenos que existen tienen pros y contras que los vamos a ir viendo paso a paso. A ver, la historia de espectroscopía es súper interesante porque lo que hizo supuestamente Newton fue que tomó una fuente de luz, que era el Sol, ¿no es cierto? Que hoy en día nosotros los equipos de espectroscopía no ocupamos el Sol como fuente de luz, ocupamos normalmente lámparas. El Sol, cuando lo hizo pasar por un prisma, ¿no es cierto?, él veía obviamente los colores. Pero ¿qué se empezaron a dar cuenta después cuando le pusieron mucha más atención a estos colores y empezaron a ver en un microscopio este espectro que se generaba? Se empezaron a dar cuenta que habían discontinuidades en el espectro. No es que se veía un continuo de degradé de colores desde el violeta al rojo. De repente se dan cuenta que habían ciertas discontinuidades. Luego vino creo que fue Bunsen, se empezaron a hacer experimentos ya no con el Sol, sino que con llamas, ¿no es cierto? El tipo de experimento que ustedes hacen en una llama donde colorean un alambre con una sal y lo ponen en una llama, ¿no es cierto? Y cuando pasaban la luz que emitía una llama, ¿no es cierto?, se veían líneas, no se veía un degradé de colores, se veían líneas de colores, como el que está acá, ¿no es cierto? Fíjense que después se empezaron a dar cuenta que la relación entre las líneas que se ven de emisión, porque son colores que se emiten desde la llama, ¿no es cierto?, empezaba a calzar con las discontinuidades que había en el espectro continuo del Sol. Esa no era una mera coincidencia, ¿ya? O sea, que habían dos líneas en el amarillo, una línea en el verde, o dos líneas más o menos en el verde y una en el violeta. Se daba tanto en emisión por llama como en la discontinuidad que se observaba desde el Sol. Bueno, lo que se empezaron a dar cuenta la gente que trabajó en esto es que en base a eso, ¿no es cierto? Y como ustedes quizás ya lo saben hoy en día, uno sabe que las líneas de emisión o los colores que se llaman hoy en día son característicos de cada elemento. Uno sabe que por ejemplo, el sodio emite amarillo, uno sabe que el potasio emite en el fucsia, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Bueno, lo que se dieron cuenta acá es que la razón que explicaba por qué un espectro continuo del Sol tenía discontinuidades justo en los colores donde se emitían los elementos en una llama era precisamente porque entre el Sol y la Tierra, ¿no es cierto? Aquí está el Sol, aquí está el prisma que estaría en Tierra, al parecer había gas atómico que lo rodeaba y por lo tanto la luz que emitía el Sol era absorbida, aquí es emitida, ¿no es cierto? Aquí era absorbida por un gas que era frío, o sea aquí habría un gas frío acá abajo. Entonces se empezaron a dar cuenta que la luz permitía caracterizar la composición química de la materia. De hecho, sí se dieron cuenta que el Sol tenía hidrógeno, helio, que tenía sodio a su alrededor, etc. Entonces el espectro electromagnético, ¿no es cierto?, tiene varios propósitos. Tiene propósitos de caracterización, y además la intensidad de los colores que se obtienen, ¿no es cierto?, es proporcional a la cantidad de elementos que hay. O sea, no es lo mismo poner un poquito de sodio en una llama para emitir un amarillo que poner mucho sodio que va a emitir el mismo amarillo, pero mucho más intenso. Entonces empezaron a dar cuenta que también había una relación entre la intensidad del color o la intensidad de la radiación captada, ¿no es cierto?, con la cantidad de especie química presente en una muestra.
Y ahí surgió la espectroscopía, ¿ya? Ahora, la espectroscopía con fines analíticos, bueno, algunos dicen que esta se fundó en Francia, otros dicen que en Norteamérica, bueno, vaya uno a saber. Pero el hecho es que se fundó más o menos a la espectroscopía con fines analíticos de haber sido a principios de 1900, por ahí. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes ven un espectro electromagnético, ustedes tienen dos tipos de espectros electromagnéticos que son capaces de ver. Los espectros continuos, ¿ok? Que sería el que está acá abajo, quizás con algunas discontinuidades, ¿no es cierto? Pero un espectro continuo, en donde normalmente los espectros continuos, tanto de emisión de colores como de absorción de colores, lo generan moléculas. ¿Por qué lo generan moléculas? Porque las moléculas poseen muchos más niveles energéticos que los átomos, por ejemplo. En el caso de la espectroscopía, ustedes también ven espectros discretos. Por ejemplo, está el experimento bien famoso, ¿no es cierto?, en donde uno pone un gas de hidrógeno a alta temperatura y lo pone esa luz que emite ese gas de hidrógeno frente a un prisma y se ven estas líneas. Son líneas que tienen posiciones de longitud de onda fijas, ¿no es cierto? Es casi como un código de barra. Y uno con ese puede decir que el gas que está emitiendo es hidrógeno. Ya se conocen las líneas del hidrógeno, por ejemplo. Así como se conocen las líneas del mercurio y del neón. Los átomos gaseosos tienen la característica que emiten líneas de emisión, no bandas de emisión. Y la gracia que tiene que emitan líneas es que, como yo les mencioné, una línea o varias líneas me permite decir qué tipo de elemento hay en una muestra y la intensidad de esa línea, la intensidad del color, por ejemplo, me permite a mí decir qué cantidad de sustancia hay, cuántos ppm, por ejemplo. Además, estas líneas, por ser muy estrechas, ¿no es cierto?, tienen la característica que la probabilidad que una línea de un elemento coincida con la línea del otro es muy, muy baja. Eso quiere decir que son señales analíticas muy selectivas. Eso también lo vamos a ir viendo con harto detalle, ¿ya? Fíjense que aquí está algo así como una especie de tabla periódica de espectroscopía atómica que me permite a mí decir, en base a fundamentos espectroscópicos, yo conocer las líneas y por lo tanto las señales instrumentales que podría explotar para identificar y cuantificar la presencia de todos estos elementos. Ya hay elementos como el hidrógeno que emiten muy pocas líneas y elementos que emiten más líneas, ¿ok? Yo no sé si tengo aquí, a veces son las líneas de Fraunhofer, ¿no es cierto?, que ya aquí muestran todas las líneas negras, ¿no es cierto?, representarían átomos absorbiendo una luz visible. O sea, cada una de estas discontinuidades sería átomos que absorberían, por ejemplo, parte de la luz del Sol. Y aquí están todos los átomos superpuestos, para que ustedes vean que hay un montón de discontinuidades hoy en día que se han detectado, y cada una corresponde a un elemento. Esto ya lo vimos. Entonces, para uno entender los distintos instrumentos basados en espectroscopía, porque nosotros vamos a ver 3 o 4 instrumentos basados en fundamentos espectroscópicos, hay que entender de qué tipo de radiación estamos hablando. Y aquí yo les muestro más o menos distintas combinaciones. Estamos hablando de un tipo de instrumento que vía calor, o sea, vía transferencia de energía por temperatura, genera que la materia emita luz, ¿no es cierto? La energía emergente sería radiación electromagnética, luz. Entonces estamos hablando de una espectroscopía, aquí esto es espectroscopía, de emisión. Y dentro de la espectroscopía de emisión, ¿no es cierto?, está la espectroscopía de emisión atómica y está la espectroscopía de emisión molecular. Otro caso, nosotros le hacemos incidir luz a la materia y parte de esa luz se transforma en procesos térmicos, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos hablando de absorción de luz. Y existe de hecho la espectroscopía de absorción atómica y de absorción molecular. También existen los procesos en donde uno le hace incidir luz a la materia, a los átomos y a las moléculas, y los átomos y las moléculas devuelven parte de esa energía como luz, de otro tipo, ¿no es cierto? Eso se llaman los fenómenos luminiscentes, particularmente la fluorescencia y la fosforescencia. Y existe la fluorescencia, por ejemplo, molecular, pero también existe la fluorescencia atómica. También vamos a ver ese tipo de instrumentación si nos da el tiempo. Y obviamente que hay muchos más casos, ¿no es cierto?
Nosotros vamos a ver los tres casos de arriba, que son los que tienen más aplicabilidad laboral, en términos de laboratorio analítico, por supuesto, ¿no es cierto? Hay más instrumentos como los que están acá abajo, que yo le hago incidir luz y aumenta la energía cinética de electrones. Bueno, tiene ese otro tipo de instrumentación, no es muy utilizado en los laboratorios de análisis químico, pero para que ustedes sepan que hay más combinaciones. Perdón. Entonces, aquí con esto yo termino y voy a dejar aquí una especie de conexión. Nosotros vamos a ver perdón, vamos a ver la próxima sesión, la espectroscopía de absorción molecular. En el fondo vamos a ver espectroscopía molecular primero. Después vamos a ver espectroscopía atómica y vamos a ir avanzando en ese sentido. Ustedes van a quedarse quizás con algunas espectroscopías propias que la van a abordar individualmente, como por ejemplo la espectroscopía de rayos X, que también tiene modalidades de emisión y absorción que tienen una aplicabilidad cada vez mayor. Y es probable que cuando ustedes salgan de la U van a ver técnicas que ni siquiera hemos nombrado acá. ¿Ya? Eso es súper común. Esa es la introducción de la parte espectroscópica y nos vemos en la próxima clase. Saludos.